Buenos días, mi nombre es Álvaro Campos de Ler y hoy vamos a ver, o continuar mejor dicho, con la serie de videos de conceptos básicos, en este caso medidas de control. Medidas de control son todas las medidas adoptadas en función del riesgo para su efectivo control, las cuales pueden ser del tipo duras, que en este caso pueden ser barreras o protecciones, o del tipo blandas, que pueden ser procedimientos instructivos, inspecciones, entre otros. La diferencia entre una barrera dura y blanda es que una barrera dura es tangible. Por ejemplo, un pasamanos o una reja, eso es una barrera dura. En cambio, un papel o un documento, como un procedimiento, un examen médico, es algo que tú, no lo puedes tocar de manera dura. En el fondo no permite o no corta la interacción con las personas, ¿ya? Para que tengamos bien claro eso. Ahora, ejemplos. Tenemos procedimientos, exámenes médicos, cursos de manejo, instructivos, revisión de equipos, mantenciones, cinturón de seguridad, parachoques, carrocería. Ahora, las primeras, si ustedes se van dando cuenta, ya son barreras blandas. ¿Dónde tenemos la diferencia en un parachoque y una carrocería? Que eso ya van a corresponder a barreras de tipo dura. Ahora, ¿qué son las medidas de control? Son las medidas adoptadas a través de la toma de decisiones para tratar y o reducir los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y acá tenemos que tener algo claro. Tratar, reducir o evitar, ¿ya? Una medida de control puede tener esas tres cosas: evitar, reducir o tratar, ya que es muy complejo de que una medida de control pueda evitar un accidente en un 100%. Un ejemplo, tengo un guante y estoy cortando y me paso a llevar con el cuchillo el guante, la mano. El guante se va a cortar, la mano se va a cortar, pero el corte que va a tener la mano en sí va a ser mucho menor en comparación como si no hubiese utilizado un guante. Ahora, la importancia de la medida de control radica en que permiten gestionar los riesgos desde todas las miradas posibles. Y eso es importante, chiquillos. Hay que entender que cuando uno habla de riesgo, lo importante es gestionar el riesgo. ¿Cómo yo puedo tomar o realizar distintas actividades para evitar que un accidente se concrete? Ahora, ¿qué sucede en el caso chileno? Chile tiene diferentes leyes como otros países del mundo, aunque muchas leyes apuntan a lo mismo, apuntan a dar una orientación, como por ejemplo la protección de la vida y la salud de los trabajadores. Eso es un ámbito que se hace en todos los países, pero hay diferencia en cómo las leyes de un país u otro permiten aquello. Acá en Chile trabajamos nosotros con algo que se llama jerarquía de controles. Y esta jerarquía de control no nace por un mero capricho, nace porque hay que trabajar los riesgos. Ahora, esta jerarquía de control trabaja desde una base, que es las medidas de ingeniería, las siguen las medidas administrativas y termina los elementos de protección personal. La medida de ingeniería se trabaja directamente en la fuente o donde se está originando un peligro. Un ejemplo, tengo un motor que genera ruido. Y en este caso, ¿qué pudiese hacerse? Colocar una protección para que ese ruido disminuya. Ahora, medidas administrativas es en el medio y los trabajos, o en este caso también una señalización, por ejemplo. Y los elementos de protección personal, que es el famoso EPP, que se coloca en el trabajador. Acá hay que hacer varias distinciones. La ley chilena nos obliga siempre a trabajar un control en la fuente en la primera instancia. Si esta no se puede hacer, hay que seguir trabajando con las medidas administrativas y luego con los elementos de protección personal. Lo que la ley chilena no prohíbe es estar trabajando con estas tres medidas de control aplicadas de manera simultánea. Cuando empecemos a trabajar el concepto de riesgo, ya un poco más fino, vamos a darnos cuenta de que hay ciertas situaciones que la misma evaluación de riesgo nos va a decir si podemos utilizar una o todas. Ahora, ya tenemos la secuencia que ya se está empezando a agrandar. Tenemos al principio un peligro, la sigue un riesgo y continúa una medida de control. Ahora, las medidas de control.
van a depender de los riesgos y de su evaluación. O sea, si un riesgo implica, por ejemplo, o nace de un peligro clase A, va a hacer que las medidas de control se apliquen de manera más intensiva. ¿Ya? Y esto es para dar cumplimiento con las leyes. Ahora, si por ejemplo tenemos un riesgo en el que es muy poco probable que pase, uno va a aplicar una medida de control sí, pero de una manera más liviana. Hay que recordar algo o tener algo bien presente. Todos los riesgos se deben controlar. Todos. ¿Ya? Para que no perdamos ese norte, mejor dicho. Ahora, en el caso de los peligros clase A, estas se deben implementar de manera obligatoria. O sea, las medidas de control que nacen de un peligro o que vienen de un riesgo que nace de un peligro clase A se implementan de manera obligatorias. Y estas se deben implementar para el cumplimiento con las distintas leyes que tenemos en nuestro país, ya que las mismas leyes ya dan una obligación al empleador de tomar medidas de control. Ya chiquillos, muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego.